Contacto. La musique. Esto es La Música a través de Radio Mexiquense. Así arrancamos este 2020. Me da muchísimo gusto saludar a Coafer porque vaya cómo hemos disfrutado esta dosificación de los tracks hasta que ya llegó Eclipse completo. Coafer, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este inicio de 2020? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte. Igual, ¿cómo te fue el año pasado? Fue un año bastante movido. Entre los lanzamientos de los singles, me vine acá a México a vivir y bueno, después fue el lanzamiento del disco de Eclipse. Así que bueno, fue un año movido. Entonces el año pasado ya decidiste residir aquí en México. Ajá, sí. ¿Cómo ha sido la experiencia? Súper bien, la verdad. No sé, estoy muy contento de estar acá. Tengo que resolver algunas cosas más de la vida cotidiana, pero en general me siento muy bien. ¿Y fue una decisión también laboral, musical? ¿Percibiste acá buen terreno para que fluyera más la música? Vine por un montón de cuestiones así también personales para venir y tocar y compartir la música en estos pagos, como le decimos nosotros. En teoría este año voy a tocar y empezar a moverme un poco más por acá. Claro, porque el disco anterior fue Conquista de lo Inútil, que fue el que publicaste por ahí de 2013. En medio salió también un EP que se llama Coordenadas, que es el que adelanta 2 temas también que están en el disco. Pero, ¿qué sucede en el proceso creativo de un músico, en la manera en la que va presentando discos, de lo que nos acabas de comentar? Seguramente influyó en la construcción de las propias historias de los tracks en Eclipse, esto que ahora vivieras en México. ¿Cómo fue? En realidad Eclipse yo ya lo tenía compuesto de hace un tiempo. Hay algunas canciones que las compuse estando en Chile, en un tiempo que estuve en Santiago, viviendo 2 meses. Como que uno nunca sabe muy bien para dónde va a disparar la inspiración. Pero bueno, en este último tiempo sí me pasó, en contrario a Conquista de lo Inútil, que tenía ganas de hacer canciones que se pudieran sacar y que se pudieran tocar. Porque me pasó que con Conquista de lo Inútil, por ejemplo, di una entrevista a una radio y eran canciones que como estaban construidas desde las bases y muy electrónicamente, no las podía ejecutar después. Y eso me generó así una especie de... me tengo que resarcir con esto. Tengo que volver un poco a los orígenes, que mis primeros discos son solo con guitarra acústica. De repente tomé eso como punto de partida y empecé a componer todo con la guitarra y después sí, ahí empecé a hacer una especie de preproducción de ver cómo podía llevar esas canciones a un formato más electrónico o electropop. Vi los videos que subió Pedro Piedra cuando estuvo apenas en México. Claro. Y te vimos ahí en acción. No me tocó hacerlo en formato físico, estando allá en la Ciudad de México. Vino con Angelo Pieratini, también estuvo bueno, pero ahí hubieran hecho una buena tercia. Oye, entonces, transformar lo que sucede en el estudio al acto en vivo. ¿Qué fue lo que más te emocionó de Eclipse? Porque decías que son canciones que ya tenías, pero ¿cómo fue encontrarlas en una sola exhibición, desde Evidencia hasta Bosque Azul? Por diversos motivos el disco se fue posponiendo y la verdad es que cuando salió fue como que dije, qué bueno, fue una liberación, ¿no? Y después, bueno, el hecho de que empiecen a dialogar con la gente, ¿no? Como que cada uno empiece a apropiarse de las canciones, que ya dejen de pertenecerme a mí y que empiecen a formar parte de todo. No sé, me pasó mucho con las consonantes, por ejemplo. Es un tema bastante intenso emocionalmente y es necesario, la verdad, cuando uno va construyendo un disco, una obra, después que empiece a dialogar con las demás personas, me parece que es súper necesario. Sí, que se liberan las canciones y después conectas de una manera inesperada. Me gustan cuando los tracks, sobre todo la energía que tiene cada uno en Eclipse. A mí me pasó lo que decías ahora con las consonantes, o con Portal, o con Eco. Te llegan, te mueven y te dejan en otro lugar. Eso está padre. Lindo. Eso está muy bien. Padre. Sí, me gusta. Oye, Coafer, algo inesperado sobre este camino que hayas aplicado en Eclipse, que te haya causado ese mariposeo estomacal, que digas, por eso hago música. Siempre pasa eso. O sea, tanto componiendo, de repente me ha pasado por diversos motivos, se tardó en salir el disco, pero que las canciones estaban, y hay veces que después de haber trabajado en el disco, de haberlo terminado, de toda esa producción, por ejemplo, cuando volví a tocar las canciones y las volví a punto cero, ¿no? Como de agarrar la guitarra acústica y tocarlas, me parecía que dentro de su simpleza es
escondían algo y eso la verdad me pone contento, digo, como tener esa capacidad, que de hecho fue un poco el objetivo de este disco. Y parece que fuera algo simple, digamos, creo que un poco de eso se trata la canción pop, me parece, ¿no? Como de resumir algo, pero que por eso no pierda contenido, ¿no? Este fue mi desafío y por momentos yo creo que lo logré. Pero bueno, eso ya va después en el juicio de cada persona. Eso me pone contento y volver a tocar las guitarras, la sucesión de un acorde hacia el otro, las palabras y toda esa búsqueda, la verdad que a mí me gratifica bastante. Es algo que siempre me conmueve. Por eso yo siento que en realidad mi género no es ni el pop ni el electropop, sino que es la canción. La canción creo que es lo que a mí me motiva siempre. Ahorita que estamos hablando de la felicidad al caos, ¿qué es lo que más representa una dificultad? En todo caso, si no tiene un sentido que se pueda explicar, sí que tenga un sentido a nivel emocional. Con Eclipse me pasó un poco eso. Tenía muy claro cómo era el concepto del disco, que tiene que ver con esto del melodrama, una forma que a mí me interesa mucho. El melodrama como objeto de desarrollo, digamos. Ajá. Como las historias amorosas, pero desde una perspectiva por ahí ya más como pudiendo ironizar, que es muy distinto a cómo creérselo, digamos. Y lo desarrollé en todo el disco. Quería buscar un nombre que de alguna manera encuadrara todo eso y de repente empecé a pensar, no sé, por ejemplo en el melodrama de los cantantes melódicos latinos, y de repente se me vino esta idea como del eclipse a la cabeza, eclipse y digamos sonoramente y la palabra dentro de una etapa de un disco como que me daba muy melódico latinoamericano, ¿no? Como me daba como a título de un cantante melódico latino. Entonces me súper interesó. Después, bueno, por otros motivos también que uno puede llegar a asociar y desarrollar. Como concepto también está bueno, pero en principio me gustaba lo que me generaba, digamos, sin pensarlo demasiado, ¿se entiende? Como hacer Eclipse, me parecía algo interesante ahí, que cerraba con esta idea, ¿no? Del melodrama y de lo melódico. Algo más que hayas dicho, wow, todo es felicidad, me gusta mucho todo lo que sucede, pero... Siempre hay un pero, o sea, sobre todo en mi vida, o sea, yo soy el señor pero. Una vez que uno termina un disco que lo completa, la verdad es que un poco ya estás pensando, bueno, pero me gustaría hacer esto. Entonces hay una especie de insatisfacción que todo el tiempo obviamente te moviliza. Uno va lidiando todo el tiempo entre la idea que se aparece en tu cabeza y que necesitas concretarla hasta que la concretas y después ya aparece, ¿entendés? Que decís, bueno, y ahora podría hacer algo por este lado, no sé. Y ya que andamos en eso, Coafer, que dices que uno entrega un disco y ya después estás pensando en qué sigue, ¿qué otras cosas ocupan tu mente ahora? La verdad que estuve escribiendo un poco. Antes tenía unos cuadernos en donde yo iba escribiendo frases, palabras, siempre voy recopilando material, digamos. Y ahora lo que uso es las notas del celular. Estoy un poco en eso y también tenía ganas de hacer algo con respecto a esas letras que de repente sé que no, por su naturaleza, que no van a formar parte de una canción, porque hay veces que uno empieza con la música, después le pone la letra, hay veces que parte desde la letra y le pone la música, y hay veces que hay letras que uno sabe que por su naturaleza no van a poder ser una canción. Entonces estoy queriendo hacer algo con eso, por ejemplo, como esas letras que quedan ahí, que de repente me gustan porque tienen como una fuerza o un contenido. No voy a decir que son poesías porque me parece que la poesía es otra cosa, pero me gustaría hacer algo con eso. Estoy pensando y seguramente sea algo para compartir en redes y esas cosas, no algo así tan formal, digamos. Me gustaría hacer una canción, en realidad, sacar un single nuevo este año, por ejemplo. Agradezco muchísimo que nos compartas Eclipse, que es tu producción más reciente, para disfrutarla también arrancando este 2020. Finalmente, pues déjanos las redes sociales. ¿Sabes qué? Me acabo de dar cuenta ahora que estoy acá en México, que de repente coafer no es una palabra tan común. Así que ahora que me dices esto de las redes sociales, bueno, voy a deletrear cómo se escribe coafer para que lo puedan encontrar. C-O-I latina F-F-E-U-R. Y todas las redes sociales son Coafer Club, en Twitter, en Instagram, Facebook. Estoy en todas esas dando vueltas. Genial, Coafer. Finalmente, preséntanos un track de Eclipse. ¿Cualquiera? El que tú quieras. Bueno, Templo, que es uno de los que me gusta bastante. Uno de mis preferidos, porque lamentablemente uno termina teniendo preferidos en sus discos. Así que con ustedes, Templo. Gracias, Coafer. Feliz año y nos escuchamos muy pronto. Igualmente, un abrazo grande y gracias por la difusión. Y
pasado tanto tiempo hablando.